soy de una empresa externa, pero yo siempre digo que trabajo en Atlantic, claro, porque realmente es mi centro de trabajo. Como jefe de cocina es una responsabilidad venir cada día a preparar el menú, intentando cuidar los detalles para que todo funcione en el servicio correctamente. Por aquí pasan cada día casi 300 personas, entonces intentamos que todo el mundo salga satisfecho. Si hay algún tipo de intolerancia o de alergia, que nos lo comuniquen para poder adaptar los menús, y ese es nuestro fin, que al final salga todo el mundo contento. El día a día aquí es cada vez un poco más de loco porque están, ya te digo, la capacidad ha subido muchísimo en poco tiempo. Y la verdad que el día a día, bueno, lo llevamos muy bien. Entramos un poco antes porque ya no nos da tiempo, pero la verdad que nos organizamos muy bien. Tengo un personal, una cuadrilla fantástica, que eso también es de agradecer. Y la verdad es que en relación con el cliente, con los compañeros que vienen a comer, muy buena. Te vienen a felicitar porque les ha gustado algún tipo de plato en concreto. Cuando hemos tenido varias semanas musulmanes con menús halal, que le hemos tenido que adaptar menús halal. Cuando hacemos en ciertas fechas del año, como San Valentín, en Semana Santa, en Navidad, hacemos unas mesas decoradas con postres típicos de la fecha, y eso la gente la verdad que nos lo agradece y la verdad que nos hace ilusión y te dan ganas de seguir. Bienvenidos a una nueva edición del encuentro anual de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva. Un acto que año tras año nos permite conocer la evolución de uno de los principales motores económicos, industriales y sociales de nuestra provincia, así como su contribución al desarrollo de Andalucía y de España. Hoy vamos a hablar de inversión, de actividad, de innovación, de sostenibilidad y de empleo, pero sobre todo vamos a hablar de personas, porque cuando analizamos la fortaleza de la industria solemos fijarnos en las grandes instalaciones, en las cifras de producción o en los proyectos que transforman nuestro territorio. Sin embargo, detrás de cada proceso industrial existe una realidad mucho más amplia y en muchas ocasiones menos visible. Existe una red de empresas auxiliares, de profesionales especializados, de servicios técnicos, de actividades logísticas y compañías colaboradoras que hacen posible el funcionamiento diario de este ecosistema industrial. Una realidad que genera oportunidades, impulsa la actividad económica y multiplica el impacto de la industria mucho más allá de los límites de sus centros de producción. Por eso, señor consejero en funciones de Energía y Minas de la Junta de Andalucía, subdelegada del Gobierno en la provincia de Huelva, delegados territoriales de la Junta de Andalucía, por supuesto, presidente y anfitrión en esta casa, presidente de la Federación Onubense de Empresarios, el presidente, como no, nuestro anfitrión de la IQB, el presidente de la Autoridad Portuaria, alcaldesa, diputados nacionales, senadores, diputados autonómicos, representantes de los sindicatos, autoridades todas, en definitiva, amigos. Decía que por eso que hemos introducido este acto, la edición de este acto de este año, quiere plantear una doble dimensión, quiere poner el foco en el protagonismo compartido que en la actividad, en el desarrollo industrial tienen las empresas, pero también las personas. Y no lo hacemos gratuitamente. Esto tiene un sentido. Lo refrendan los datos. Apunten. El primer dato, el más importante, diríamos, de esta memoria que hoy presenta la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva. Miren, en 2025, esta asociación y sus empresas sostuvieron 23.303 empleos, directos, indirectos e inducidos.
Son 3.846, casi 4.000 empleos más que en 2024, por tanto, un 16,5% más. Claro, esto es fruto de que surgen nuevos proyectos y de que se incorporan más empresas a la asociación. Pero no solamente eso, no perdamos, por favor, la perspectiva de que detrás de cada proyecto, de esta actividad industrial, de estos datos, hay múltiples empresas de distinto tamaño, profesionales cualificados, formados en todo tipo de actividades del sector industrial. Hay talento, hay conocimiento y, por supuesto, hay miles de familias que están vinculadas de una y otra manera a la actividad de la industria. Por tanto, la industria, sus empresas, quienes la hacen posible, no solamente son importantes por lo que producen, sino, como vemos, por lo que impulsan. Este es el enfoque que hoy le queremos dar a este acto, a la presentación de esta memoria de 2025 de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva. Ese enfoque vamos a empezar ya a desglosarlo, así como los datos de la memoria, a contextualizarlo en ese mapa, en ese escenario de oportunidades y de retos que tiene la asociación y sus empresas. Y eso lo vamos a hacer de la mano de quien mejor lo conoce, el presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva, don Juan del Olmo, a quien ya pido, por favor, que suba al escenario. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Habéis venido la mayoría. Hay mucha gente a la que habitualmente vienen a este tipo de actos, ¿no? Con lo cual ahí le habéis echado valor, porque, hombre, venía a ver a los datos de la memoria, ¿no? Pero sabiendo que era yo el que iba a hablar, pues dice, no sabemos en qué minuto va a empezar a hablar de la presa de la Alcolea, de la 435, del desdoble de la A49. Bueno, os voy a evitar el tema ese. Hoy, su delegada, no voy a pedir mucha infraestructura, alguna sí, ¿vale? Pero como decía Marco Aurelio, el emperador romano, dice, acepta lo que ocurre como si lo hubiese elegido. No es con resignación, es una realidad y esto no depende de nosotros, ahora depende de vosotros los políticos que os hemos elegido para eso, para que hagáis ese trabajo, el que llevéis a Huelva las infraestructuras necesarias para el desarrollo económico que se está viendo. Uno de los datos más importantes, más que el dato de la inversión de este año, es el dato de la inversión de los últimos 3 años. En los últimos 3 años, las empresas AIQB hemos invertido 2.182 millones de euros. 2.182 millones de euros que se han invertido en plantas nuevas, que se han invertido en descarbonización y en el cambio de muchos de los proyectos que tenemos. Después veremos que también ha habido una importante inversión en temas medioambientales y hemos sostenido la inversión en seguridad. Yo, más que repasar el año de actividad que hemos tenido, porque esto ya es historia, estamos hablando del 2025, a mí lo que me gustaría poner de relieve es que Huelva ha trascendido ya a algo local. Huelva, si España quiere hacer una transición energética en condiciones, tiene que contar con Huelva, sí o sí. Si España quiere que haya materiales críticos dados por la Unión Europea, tiene que contar con Huelva. Es decir, ha pasado de ser algo local, ha pasado de ser unas peticiones que hacemos nosotros. Muchas veces parece que las peticiones las hacemos por necesidades nuestras y es por el territorio. Durante mucho tiempo, tristemente, no ya es que no se hayan cumplido las promesas que nos hicieron de hacer la estación de Calatrava, que al final terminó en un apeadero, los 3 puentes de Punta Umbría, ¿no? Y tantas cosas. Eso no es lo más grave. Lo más grave es cuando nos han hecho invisibles. Y a Huelva nos han hecho invisibles
durante mucho tiempo, ¿vale? Gracias a la inversión que están haciendo las industrias AIQB, gracias a esta casa, a la Federación Onubense de Empresarios, las empresas que lo tienen, que a nivel nacional las pymes son más del 98% de las empresas, Huelva se ha puesto en el mapa y Huelva se está reivindicando. Hay riesgos porque hoy, por ejemplo, se está debatiendo en el Parlamento Europeo. El tema normativo europeo es un desastre, ¿no? Yo le di las gracias al consultivo de AIQB, que hay aquí mucho, porque cuando me dijeron estos del presidente, dice, no, esto no es nada. No, esto no es nada, estoy con la lengua afuera todos los días. Yo no he estudiado más en mi vida, no me he leído más leyes, no me he leído más cosas. Pero bueno, me engañasteis bien, ¿vale? Los correos de Rafael diario, que son infinitos, no tienen fin, ¿vale? Bueno, digo que hay bastantes riesgos y además algunas noticias han salido esta semana, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea prevé lanzar ayudas de 25.000 millones de euros, y repito, 25.000 millones de euros, para descarbonizar y moléculas verdes en el norte de África, ¿vale? Nos puede pasar lo que nos ha pasado con Tajemé, que es un puerto marroquí, que en el año 25 ha hecho más movimiento de contenedores que Algeciras y Valencia juntos, ¿vale? Tenemos una amenaza en el norte de África y una amenaza no bélica, pero sí económica, porque las reglas del juego en Marruecos, en el norte de África, son las mismas que tenemos aquí. La rapidez y lo que decía Draghi, cuando hablamos del informe de Draghi, que fue un informe que hizo para ver cómo estaba y cómo tenía Europa que afrontar el tema de las materias primas, la descarbonización, las moléculas verdes, él hablaba de simplificación administrativa. Y estamos lejísimos de simplificación administrativa. Cada vez hay más papeles, cada vez hay más problemas para poner... Vaya, hombre, con los papeles. Coño, venga, otro, venga. Venga. Es estupendo esto de los papeles. ¿No será alguien de Marruecos que está por aquí o algo? A ver cómo no se cae. Ahora, os decía que el tema de la simplificación administrativa, que en otras partes, por ejemplo, en la zona de Marruecos, que es lo más cercano, donde está Tangemé, allí se hace cualquier cosa, aquí requiere años. Hay una unidad aceleradora que está funcionando muy bien de la Consejería de Industria, Minas y Energía y unas pocas de cosas más que no me acuerdo, Jorge, que funciona perfectamente y acelera una serie de proyectos. Pero la armonización, las garantías normativas y estar en igualdad de condiciones que otros territorios, no ya solamente aquí en Andalucía, sino en España y en Europa, son fundamentales para que haya una apuesta del capital privado, porque aquí lo que estamos hablando es de capital privado. Los 2.182 millones que se han puesto aquí, aparte de algunas ayudas, como comentaba María José, la subdelegada, es capital privado y es una apuesta a riesgo, ¿vale? Hoy, como comentaba antes, empecé a decirlo, pero después ya me he pasado a lo de Marruecos porque me enervaba más. Hoy la Unión Europea está tomando una decisión con el tema de las emisiones de metano. Hay un reglamento de emisiones de metano en el que lo que se intenta es que las industrias que estamos en territorio europeo no emitamos metano, y para eso estamos haciendo unas campañas de LEDAR, detección de metano y tal. Pero hay una parte en ese reglamento que dice que las empresas importadoras de crudo y de gas natural tienen que velar porque terceros países no emitan metano. Y entonces eso es como una utopía, ¿vale?
Es una utopía tanto que si eso sigue así, por supuesto se nos encarecerá todo y habrá un doble mercado. Habrá un gas y un crudo sucio que se irá al sudeste asiático y habrá un gas y un crudo limpio que se vendrá a Europa, pero a unos precios desorbitados. Eso es uno de los riesgos que tenemos en el tema de la regulación. Seguimos todavía con el retraso de la transposición de la directiva RED III, que hasta el 2027 no se va a publicar, que habla de energías renovables y un 42,5%, y también va a poner en marcha la aceleración administrativa. Y recientemente se han aprobado por parte del Gobierno un Real Decreto de medidas urgentes de las inversiones en redes, ¿vale? Aparte de 2 subastas de cogeneración que vienen con 5 años de retraso y son 1.200 megavatios, 600 megavatios en otoño de este año y 600 megavatios en el 27. Como os comentaba antes, y el mensaje principal es que si España quiere industria, tiene que contar con Huelva. Si España quiere descarbonización con base productiva, Huelva cuenta. Y si España quiere liderazgo logístico y energético en el sur de Europa, Huelva cuenta. IQ debe ser reconocida como voz legítima de uno de los grandes hubs industriales, energéticos y logísticos de España, porque lo somos. Y quiero terminar con una frase, que es una propuesta, que Huelva no pide ser ayudada a entrar en el futuro, Huelva pide que España tiene que entender que el futuro está en Huelva. Muchas gracias. Pues conversemos, presidente. Sí. Vamos a entrar en materia. Ya va hablando poco, ¿sabes? Ha dado usted una serie de datos, de reivindicaciones, que son las que les corresponden, por supuesto, en el cargo, pero hemos empezado este acto diciendo o destacando el enfoque en el factor humano que se quiere destacar este año. Esa es una apuesta por parte de la IQB, es un reconocimiento a la importancia fundamental de ese factor humano en la labor diaria de las industrias, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora mismo estamos viviendo en Huelva una doble dimensión en cuanto a las empresas auxiliares, ¿no? Por una parte, los grandes proyectos que se están haciendo, ahí está el proyecto de Moeve y de Bioil de 1.200 millones de euros de la planta de biocombustible de segunda generación, una obra inmensa. Está el proyecto circular de Atlantic Copper y está el proyecto ONUVA de Moeve, que por cierto, el proyecto ONUVA de Moeve pidió 400 megavatios y solamente le dieron 300 porque uno de los problemas que tenemos es la falta de conexiones, ¿no? Es una pena y una distorsión porque estamos hablando de electrificación cuando las redes están colapsadas, estamos hablando de electrificar el transporte, los coches, no hay redes, falta vivienda, tampoco hay conexiones para las viviendas, es decir, hay el 50%, leí el otro día un artículo, el 50% de las promociones de vivienda en España están paradas porque no tienen conexión eléctrica, ¿vale? Y decía que hay una doble dimensión porque, por un lado, han venido muchísimas empresas a construir estos proyectos que he estado comentando, también el de Agri, Moeve Química. Las empresas de Huelva no tienen la dimensión para poder hacer esas obras, con lo cual tienen que venir mucha gente de fuera y hay ahora mismo está tensionado el mercado de alquiler, sobre todo hoteles y tal. Y después, cuando esos proyectos se vayan ya finalizando, habrá por una parte una incorporación de personal nuevo a las plantas. No os podría decir una cifra, pero podríamos estar hablando de 1.000, 1.500 personas de personal propio y unas 2.000 más de empresas auxiliares de la empresa auxiliar. Eso sí, será un empleo que se quede durante mucho tiempo, ¿vale?
Para nosotros las empresas auxiliares son fundamentales. Yo estoy de director en la planta de Nagas y aquí tengo algunos compañeros que llevamos bastante tiempo y siempre digo lo mismo. Allí es tan importante el que limpia los cristales como el que limpia las cocinas, limpieza industrial, los albañiles. Para que todo funcione no hay nadie que no sea imprescindible y tenemos que poner en valor los trabajos de eso. Y la línea que yo les digo a los compañeros míos, la línea entre estar de contratista o estar de propiedad es tan fina que es que algunos hemos tenido suerte de caer en empresas más grandes y otros han tenido la suerte, no es porque no sea una desgracia, de caer en las otras empresas, pero no es lo mismo estar en las tractoras que en las auxiliares, ¿no? Presidente, 23.303 empleos sostiene la asociación. Más de 3.000 personas de empleo fijo de las empresas nuestras y 4.000 de empresas auxiliares también que entran en nuestras fábricas diariamente. ¿Qué reflexión le genera ese dato como presidente? Bueno, como presidente, al final yo soy un representante de mis compañeros que están por aquí, aunque yo tengo una pluma más que me han puesto ellos. Pero no, a todos nos crea una responsabilidad, ¿no? Nos crea una responsabilidad porque una de las cosas por las que estamos bastante concienciados es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, tanto de nuestro personal como el del que entra allí, ¿no? Sí, cada vez que vamos a nuestras plantas estamos pendientes y preocupados y ocupados con que la gente tenga mucha seguridad y, de hecho, se ha puesto en marcha por parte de la asociación un convenio con una empresa de formación para asegurarnos de que todas las empresas subcontratistas, los trabajadores de las empresas subcontratistas tengan la formación adecuada cuando entran en nuestras plantas. Responsabilidad, 23.000 personas con los inducidos, muchas empresas que trabajan con nosotros, que están en la Federación Onubense de Empresarios, y es una responsabilidad por parte de todos los que formamos la asociación, ¿no? Sin duda. Un dato, Jever, que ejemplifica bien el impacto notabilísimo que tiene en la industria onubense y que vamos a ver resumido en el siguiente vídeo. La actividad de las empresas de AIQB en 2025 generó 23.303 puestos de trabajo en la provincia de Huelva. Casi 20.000 corresponden al impacto indirecto e inducido que genera esta industria sobre el conjunto de la economía. Por cada empleo directo de las industrias de AIQB se crean otros 6 empleos adicionales. Esto supone el 10,3% del empleo total de la provincia de Huelva y el 33% del empleo de todo el sector industrial. Estas cifras demuestran que la industria no solo genera actividad dentro de sus instalaciones, sino que impulsa oportunidades, riqueza y desarrollo mucho más allá de ellas. Y ese impacto también se refleja en la economía provincial. En 2025, la actividad de las empresas de AIQB aportó 2.161 millones de euros al valor añadido bruto de Huelva. Esto es el 19% de toda la riqueza que se alcanzó en la provincia. Así, por cada euro de impacto directo, se generó otro euro más en la provincia de Huelva. Detrás de estos números encontramos cientos de empresas colaboradoras, miles de profesionales y una extensa red de actividad económica que convierte a la industria en uno de los principales motores de desarrollo de Huelva. Porque cuando hablamos de industria, hablamos de mucho más que producción. Juan, muchas veces se plantea y se habla de cuánto necesita la provincia de Huelva a la industria. Acabamos de ver en el vídeo un dato que creo que lo resume perfectamente. 2.161 millones de euros aportados al valor añadido bruto el año pasado a la provincia de Huelva. Creo que ese dato responde a esa pregunta, ¿no? Exactamente, es un motor
importantísimo para la provincia y hay que ponerlo en valor. Las empresas, es decir, al final se ha convertido el hub industrial de la provincia de Huelva, se ha convertido en una atracción para otras empresas, porque aquí, por ejemplo, en Huelva se consume 1/3 del hidrógeno que se consume en España, con lo cual, gracias al valle de hidrógeno que ha promovido MOEVE, se está creando un ecosistema en que todas las empresas están acercándose a la industria de Huelva, ¿no? Estamos hablando de empleo, pero no vale cualquier empleo, tiene que ser un empleo estable y de calidad. ¿Se puede decir que el empleo que genera, que aporta la AIQB en términos de calidad, está incluso por encima de la media del mercado laboral? Sí, tanto el empleo es un empleo cualificado, tanto el empleo de nuestras empresas, son unos niveles altos de formación, pero también las empresas auxiliares tienen unos profesionales magníficos, con una formación magnífica y tienen que tener una especialización por encima de la media. Tenemos instrumentistas de muy alto nivel, soldadores, mecánicos, eléctricos, con muchos conocimientos, porque date cuenta que las empresas nuestras pues tienen una tecnología bastante puntera, ¿no? Con lo cual significa que tiene que tener unos profesionales muy capacitados y muy formados en labores de mantenimiento y operación, en el caso nuestro, ¿no? La industria está muy ligada, que duda cabe, al pasado de Huelva. Estamos viendo que al presente, indudablemente también al futuro. Futuro que estará en manos de nuevos profesionales. Ahí también se está trabajando mucho en la formación de esos futuros profesionales que un día tengan las riendas de la actividad industrial de Huelva, que sea quienes la ejecuten. Exactamente. Estamos trabajando con la Delegación de Educación en lo que es formación profesional dual y la formación profesional, que ya terminará la normal y seguirá toda dual, para formar a esas personas que en un futuro próximo se van a incorporar a las nuevas plantas y además van a hacer el relevo generacional. Es decir, aquí hay dos fases, los que se van jubilando, nos vamos jubilando, yo dentro de poco me jubilaré, y la gente de las plantas nuevas que van creciendo. Tenemos también una relación inmejorable con la Universidad de Huelva. Estamos incorporando muchos ingenieros e ingenieras en las plantas, que son el futuro de la industria en Huelva. Iba a decir que se le ha iluminado la mirada cuando ha dicho lo de la pronta jubilación. Sí, me tocará pronto, ¿no, Jorge? Bueno, formar es sembrar para el futuro inmediato de Huelva. La AIQB lo hace así. La industria no solo construye presente, también prepara el futuro. La apuesta de las empresas integradas en AIQB por el capital humano se refleja en más de 280.000 horas de formación impartidas en 2025 a través de más de 4.000 acciones formativas. Esta inversión en conocimiento ha beneficiado a más de 13.000 personas, pero formar a los profesionales de hoy es solo una parte del desafío. La transformación industrial, la transición energética y los nuevos proyectos que se están desarrollando en Huelva exigen también preparar a los profesionales que liderarán el futuro. Por ello, las empresas de AIQB mantienen una estrecha colaboración con el sistema educativo para impulsar la formación y la cualificación de las nuevas generaciones. Durante el último año, 362 alumnos de formación profesional y formación profesional dual realizaron sus prácticas en empresas del sector, acercando la realidad industrial a las aulas y facilitando la incorporación de talento joven. Porque invertir en formación es invertir en competitividad y apostar por el talento es apostar por el futuro. Forma parte también del reto diario que tiene una entidad como esta, como la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva, y más en un contexto de
de un mercado tan competitivo como el actual a nivel global es la captación de inversiones, y eso se está consiguiendo. Se está consiguiendo que las empresas miren a Huelva, lo decía usted antes, como un lugar fundamental para conseguir, por ejemplo, esa transición energética. Es imprescindible, ¿no?, crear ese hábitat, ese escenario para que las empresas crean en el futuro de la industria de Huelva. Exactamente. Y no solamente las empresas nuestras, sino también todas las empresas, no ya auxiliares, sino de suministro en Huelva, tienen que crecer. De hecho, nosotros, lo hablaba con Jorge Acitorres el otro día, echamos de menos más empresas de mantenimiento, ¿no? Nosotros hay veces que tenemos que llevar motores fuera de Huelva para que no haga el mantenimiento, porque aquí no tenemos empresas. En fin, eso también sería una llamada a los empresarios de Huelva, en que se necesita ese tipo de empresas, y lo que queremos es, por cercanía y por compromiso, que ese dinero se quede en Huelva. Estamos hablando de generación de riqueza, estamos hablando de formar profesionales, estamos hablando de captar inversiones, pero hay otro ámbito en el que la IQB juega un papel fundamental, es el desarrollo de la logística de la provincia de Huelva. ¿En qué medida esa influencia es determinante? Bueno, pues es determinante, y sobre todo es determinante el puerto de Huelva. El puerto de Huelva, después lo podemos ver, las entradas y salidas, 60% de nuestras entradas y salidas son a través del puerto de Huelva. Como desgraciadamente las conexiones ferroviarias y las conexiones por carretera son deficitarias, aun siendo, después vamos a ver las cifras ahí, aun siendo en España el 98% del transporte se hace por carretera. Error, ¿vale? Recuerdo que un presidente del Puerto del Estado, que estuvo por aquí hace un par de años por ahí, decía que si se hubiera invertido la mitad de lo que se ha invertido en AVE, se hubiera invertido en transporte de mercancías, pues seríamos un país mucho más puntero, más descarbonizado, porque el tren descarboniza como un 80% el transporte por carretera, ¿no? Entonces, como no tenemos otro medio, pues a través del puerto, casi todo lo que entra y sale de Huelva, a través de los oleoductos de Esolum o de los gasoductos que tienen gas a nivel nacional, ¿no? Pero la logística para nosotros es importante, por eso pedimos tanto por las empresas logísticas, empresas de transporte, hay empresas de transporte en Huelva bastante importantes, no solamente por la industria, sino también por los frutos rojos, que se necesitan mejorar las carreteras, se necesita mejorar la conexión con la Ruta de la Plata, que no iba a hablar de la 435, pero al final es que me tira de la lengua y tengo que hablar. Cosa de periodista, presidente. Iba a decir que ha sido un año, venimos de varios años, y es un contexto internacional, global, porque al final la industria, como ha dicho usted en su discurso inicial, supera ya lo local. Muy complicado. Estamos en pleno proceso de transición energética, el precio de la energía, los conflictos que se suceden en todo el mundo, las guerras, en definitiva. Un contexto complicado para que la industria desarrolle su actividad con normalidad. A pesar de eso, al menos, el precio de la materia prima se ha contenido, ¿no, presidente? Bueno, hemos vivido dos hechos que nos han tensionado muchísimo a la industria. Bueno, voy a decir tres. Uno fue el apagón del año pasado. No lo hemos querido reflejar en la memoria, pero seguramente hubo un decremento en nuestra industria en lo que es la producción, ¿no? Por eso hay unos datos que lo podéis ver en el folleto que tenemos ahí preparado. Si, Jorge, este año te has dado cuenta que es más grande el folleto porque ya cada vez vemos menos y entonces los números y esos son más grandes. ¿No te han dado la memoria? El trístico sí, ¿no? Hubo dos, aparte de este que digo, del cero eléctrico, la guerra de Ucrania, que disparó el gas natural, puso en 200 euros el megavatio, cuando estaba en 20 y tantos, lo cual fue una locura, y Hormuz, pues recientemente, que todavía ahí andan, que si lo abro o no lo abro, porque ahora parece lo que no hay son buques para sacar petróleo, ¿no? Eso nos ha tensionado, pero eso ha sido una llamada de atención a Europa para decir, oye, necesitáis independencia energética. Y la independencia energética se puede hacer con las moléculas verdes, se puede hacer con el hidrógeno verde, con el metanol, el biogás, importantísimo, para no depender tanto del exterior, porque
hemos dependido. Es que el tema de la Unión Europea es complicado, ¿no? Porque es Unión Europea, pero no es de cariño, ¿no? Cuando Alemania consumía un gas natural baratísimo, con lo cual la industria alemana, una industria la más potente que hay en Europa, podía fabricar bastante barato. En España se tuvieron que hacer 7 plantas de regasificación porque Francia no quiere hacer las conexiones de gas a través de los Pirineos. Las conexiones que tenemos son pequeñas, de hecho tampoco lo quiere hacer y pone muchas pegas para las conexiones eléctricas. Ellos no quieren tener en una isla conexión eléctrica, con lo cual la materia prima en España lo hemos tenido que reinventar porque el GNL es más caro que el gas que le venía a ellos de Rusia por el gasoducto. Con lo cual la materia prima de ellos era mucho más barata para la industria en general, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando se le ha cortado el gas a ellos, pues oye, ya se han puesto a temblar. España en una posición bastante predominante, porque no solamente tenemos varias, en la península ibérica, varias plantas de gas natural licuado, sino que hay varias refinerías que las fueron cerrando en Europa. Afortunadamente en España se han quedado las refinerías, con lo cual lo de Hormuz nos ha cogido en una situación mejor, ¿no? El tema de los precios de la electricidad, pues el precio de la electricidad es complicado. Yo tampoco soy especialista, pero sí lo que está claro es que el pool eléctrico que tenemos en España no funciona, que el pool eléctrico no puede pagar la misma electricidad a una fotovoltaica que a una nuclear que está ya amortizada o a una de gas, con lo cual será necesario mirarlo. ¿Por qué? Fijaros, el año pasado, hay una palabra que se llama curtailme o una cosa así, que es energía eléctrica que no se puede meter en la red por falta de redes eléctricas, ¿vale? El año pasado en España fueron 1 teravatio. Es decir, 1 teravatio de electricidad que no se pudo. 1 teravatio son 1000 gigavatios que no se pudieron meter en el sistema eléctrico porque no había consumo. El sistema eléctrico español tiene pues yo me estoy enrollando una harta, ¿no? El sistema eléctrico español tiene el máximo pico que tiene de consumo suele ser sobre 42, 45 gigavatios, pero tenemos de potencia instalada 150 gigavatios. Así que tenemos el triple de lo que consumimos, ¿no? Y el tema eléctrico es un problema porque ahora mismo la fotovoltaica, muchas de ellas están sin poder meter en la red por los precios que están, porque hay muchas horas en el día son precios negativos, con lo cual si metes en la red tienes que pagar por meter en la red, ¿no? Con lo cual, ¿no? Y todo esto que venía Manuel Jesús. Al contexto global que dificulta la labor diaria de la industria. Bueno, sí. Dice Juan que se está enrollando. Yo creo que no. Creo que es importante a la hora de poner en valor los datos que estamos aportando, que conozcamos en qué circunstancias se produce. Así que Juan, perfecto, lo está explicando perfecto. Datos, más datos. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a desglosar más datos de esta memoria en el siguiente vídeo. En 2025, los ingresos y la facturación de las industrias que forman parte de AIQB alcanzó los 12.251 millones de euros, frente a los 13.305 millones registrados en 2024. Esto supone un descenso del 7,9%. Asimismo, los gastos de explotación se situaron en 11.798 millones de euros, frente a los 12.517 millones de 2024. Lo que representa un descenso del 8%. Esta reducción de la actividad económica en ingresos y gastos estuvo muy vinculada a la evolución de los mercados y de los precios internacionales. A pesar de ello, las empresas mantuvieron su fortaleza operativa. De hecho, la industria de Huelva logró un beneficio antes de impuestos de 737 millones de euros, mientras que el resultado operativo se situó en 454 millones de euros. Además, el valor añadido bruto directo generado por las empresas de AIQB ascendió a 1.088 millones de euros. Estamos hablando de magnitudes prácticamente idénticas a las registradas en 2024. Y eso demuestra algo muy importante: la robustez, la solvencia
y la capacidad de adaptación del tejido industrial que representa IQB. Porque en un entorno tan complejo como el actual, mantener niveles de rentabilidad operativa, generación de valor y capacidad inversora similares a los del año anterior es una demostración clara de fortaleza empresarial. Y hay un factor muy importante que normalmente no se refleja en las cuentas de resultados, pero que también dan cuenta del compromiso que las empresas o que entidades como la asociación tienen con su territorio. Hablamos de la vertiente social, presidente, es decir, de cómo se participa, se colabora, se ayuda con asociaciones, con entidades, con proyectos educativos que no tienen los fondos, los recursos que necesitan, que tienen también una influencia en la sociedad inequívoca y que necesitan de ese impulso. En ese sentido, esa relación con la sociedad de Huelva, la IQB, ¿cómo la entiende? Bueno, pues todas las empresas, a través de la IQB como asociación y después empresas a nivel particular, como Atlantis Mueve o El Puerto, hacen una labor social importantísima con asociaciones. En el caso nuestro veremos los danzares. Nosotros además estamos potenciando las disciplinas STEM, que son en los colegios. Tenemos una agenda que entregamos en distintos colegios, en Virgen de Belén, en el Ayuntamiento de Palo, también colegios de Palo de la Frontera. Nosotros entendemos que tiene que ser un compromiso. Nosotros hay un compromiso con impuestos locales, que también están reflejados en la memoria nuestra. Hay impuestos directos de nuestros trabajadores, que el año pasado pues la empresa IQB pagamos 400 millones de euros a nuestros trabajadores, y de ahí pues se le trae el IRPF, después los gastos que tal. Y IQB colabora pues por ejemplo con el proyecto ANSARE, que es el que yo creo que está en el vídeo, ¿no?, que es del autismo, ¿no?, de niños que tienen un problema. La Asociación Autismo Huelva ANSARE, sí, a quien hemos elegido como ejemplo de ese compromiso social que la IQB tiene con la sociedad onubense. Lo vemos. Algo muy gratificante, ¿no?, el estar al lado de la familia, el contar con colaboraciones como la de IQB, como las otras muchas entidades, el crecer, el crear nuevos servicios, el ver cómo la historia de vida de muchas familias han cambiado gracias a nuestro trabajo. ANSARE es una entidad dedicada a la intervención específica de las personas con autismo y de sus familias en toda la provincia de Huelva. Es una entidad ya de 27 años. En los últimos años pues hemos triplicado tanto el número de usuarios como el número de trabajadores. Actualmente atendemos a cerca de 400 familias en toda la provincia de Huelva a través de las diferentes sedes que tenemos en Huelva capital y también en la Sierra. Tenemos una sede en Corte Concepción y ya somos un equipo de más de 50 profesionales. La entidad tiene servicios tanto concertados con la Administración como un centro de atención temprana en el que van niños de 0 a 6 años, un centro de día, usuarios a partir de 16 años y después intervención terapéutica, ya sea en sala o en el contexto natural, a lo largo de toda la vida de la persona, de todo el ciclo vital. Actividades de ocio inclusivo y respiro familiar, formaciones, actividades de sensibilización que hacen que el autismo esté presente en la sociedad día a día. La colaboración de IQB es fundamental para nosotros porque nos ayuda a mejorar la calidad de vida no solamente de las personas con autismo, sino también de sus familias, ya que gracias a estos proyectos podemos poner en marcha nuevas iniciativas que les ayudan, que les motivan, que les desarrollan nuevas motivaciones en su día a día. Gracias a proyectos como el que hemos desarrollado con la colaboración de IQB han mejorado muchísimo sus destrezas, su relación con sus iguales. El servicio de adultos al fin y al cabo necesita mucho de esa interacción y de ese día a día. Necesitamos de la sociedad que existimos, que no podemos ser ignorantes ante un trastorno que actualmente ya en España afecta prácticamente al 2% de los nacimientos. Solamente en la provincia de Huelva hablamos de más de 5.500 personas y tenemos que crear los recursos y las adaptaciones para que puedan tener la mejor calidad de vida y que puedan tener una vida lo más plena posible.
estarían desatendidas si no existieran asociaciones como Ansares y como tantas otras en la provincia de Huelva. Sus representantes están aquí. Yo quiero que se lleven el cariño de todos con un aplauso de reconocimiento a su labor. Juan del Olmo, casi llegamos al final de la presentación de esta memoria. ¿Un mensaje que quiera transmitir? Bueno, pues nada, se nos ha quedado en el tintero hablar de las mujeres. A mí me gusta hablar de las mujeres en la industria. ¿Qué mejor mensaje con el que terminar? Le dije a Antonio Moreno, que está por aquí, que es una de las personas que hace la memoria, porque en la memoria veis que tenemos menos de 24 años y hasta 40. Le digo, vamos a unirlo para saber de menores de 40 años qué porcentaje, ¿no? Y estamos en un 24%. Un 24% fundamentalmente las mujeres están entrando a través de la ingeniería, ¿vale? Son ingenieras. En la FP Dual, en cuanto a operadoras, están entrando bastante. Estamos acogiendo en nuestra empresa a muchísimas mujeres. Hay una pirámide invertida porque en las entradas nuevas hay muchas más mujeres que hace 20, 30, 40 años, que todavía hay personas ahí. Y hay un déficit, pero el déficit es porque a las mujeres no les gusta, pues no tenemos mujeres electricistas, ni instrumentistas, ni soldadoras, hay pocas, ¿vale? Pero bueno, eso es cuestión de gusto, ¿no? Las ATS son casi todas mujeres, ¿no? Y no hay discriminación. Es decir, nosotros tenemos abiertos, no hay discriminación. Tampoco estamos a favor de la discriminación positiva, sino que tiene que ser en igualdad, porque si hacemos discriminación positiva es que estamos discriminando también a las mujeres porque le estamos dando una ventaja que no tienen por qué tener porque son iguales que nosotros. Con lo cual, en la parte esa del empleo femenino, quería decir eso. Y después nada, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que el consejero vuelva otro día, siendo tú también, y te deseamos lo mejor. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que la Consejería de Industria es de las que más cariño y más atención nos está prestando, con Lucía Núñez a la cabeza. Tenemos una problemática con la Consejería de Agricultura, que no hemos estado hablando ahí. Seguimos peleándonos después de 2 años. El primer escrito a la Consejería de Agricultura lo hizo José Luis Méndez, que está por ahí, y yo he cogido el testigo y a ver si antes de que me vaya lo solucionamos, Jorge. Bueno, pues nada, gracias. No se vaya, presidente. No se vaya porque le necesito como anfitrión para dar paso al consejero en funciones de Energía y Minas de la Junta de Andalucía, que nos acompaña hoy aquí en Huelva. Jorge Paradela, es suya la palabra. Voy a la tril, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que son 4 años consecutivos viniendo a este acto de la IQB. 4 años consecutivos como consejero, ahora como consejero en funciones, Aunque a mi equipo le gusta decir en funciones funcionando, ¿verdad, Lucía? Nada, un placer estar aquí de nuevo. Presidente de la IQB, Juan del Olmo, alcaldesa de Palos, querida Milagros, secretario general de Industria y Minas, José Javier Alonso, presidente de la Autoridad Portuaria, querido Alberto, delegados de Empleo, Juan Carlos, y de mi consejería, Lucía, delegada de Industria, Energía y Minas y también de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, diputadas del Parlamento Autonómico, diputada del Congreso, querida Bella, senadores, empresarios, empresarias del sector, representantes de comisiones y de UGT, y también un saludo muy afectuoso al conductor del acto, a Manuel Jesús, al que solemos ver transmitiendo la actualidad del Parlamento de Andalucía, en la que habrá una actividad interesante la semana que viene, ¿verdad? Como todos sabemos, ¿no? Bueno, yo quería dirigiros algunas reflexiones. Me gustaría también reaccionar a tantas de las cosas que ha aportado Juan del Olmo, porque la verdad es que todas dan para muchas reflexiones, ¿no? Precio de la energía, infraestructuras, empleo femenino,
cosas, pero voy a tratar de seguir el orden que tenía previsto, ¿no? Yo creo que lo primero es felicitar a la IQB por esas 4 décadas, ese 40 aniversario, 4 décadas de generación de riqueza, empleo de calidad, desarrollo territorial, impacto positivo en el territorio. 4 décadas de actividad que además yo creo que viven un momento de franca actualidad, de franco vigor, porque Huelva, que es uno de los grandes polos industriales de Andalucía, lo que protagoniza hoy día es una de las mayores transformaciones hacia eso que denominamos la industria verde a nivel europeo. Y yo creo que eso es un momento fascinante. O sea, convertir lo que ha sido históricamente durante décadas un referente industrial en punta de lanza, en vanguardia de la transformación hacia una industria basada en tecnologías limpias y en digitalización, que es justo lo que quiere la Unión Europea y que nosotros vemos como una oportunidad que hemos tenido, quizás como no hemos tenido en décadas. Eso está ocurriendo en Huelva y por tanto es algo que yo creo que es un momento de inspiración para Huelva y para toda Andalucía. Fijaros, nosotros tenemos estimadas, nos habíamos planteado la captación de 20.000 millones de euros de inversión industrial nueva en 4 años. 20.000 millones de euros a ritmo de 5.000 por año. Y lo vamos a conseguir porque estamos en 18.300 a cierre de 2025. Cuando tengamos las cifras del primer semestre del 26 al completo, estaremos en esos 20.000 millones de euros con total seguridad. Lo interesante es que de esos, saludo también a José Luis Menéndez, presidente anterior de IQB, de esos 20.000 millones de euros, la mitad aproximadamente es directamente de lo que denominamos industria verde. Industria, como decía, basada en las tecnologías limpias y en la digitalización. ¿Y qué incluimos ahí? Es muy importante aclararlo. Ahí no estamos hablando de la inversión en renovables, eso es aparte. Ahí estamos hablando de la inversión industrial, de la que viene para quedarse, que está basada precisamente en el hecho de disponer energías limpias a precios competitivos y digitalización. ¿Qué estamos incluyendo ahí? Pues proyectos emblemáticos, algunos de los cuales están aquí en Huelva. Ahí está ese Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, decisión firme de inversión, 1.000 millones de euros comprometidos y en curso. ¿Verdad, tocayo, Jorge? Ahí están esos 1.000 millones de euros, ahí están los 1.200 millones de euros de la planta de biocombustibles de segunda generación, que cuando conecte con la producción de hidrógeno permitirá también producir combustibles sintéticos. Apasionante. Pero ahí hay también proyectos como el de Atlantic Copper, el proyecto circular de recuperación de metales a partir de residuos electrónicos, y hay otros proyectos situados en el resto de la geografía andaluza, como es la producción del cobre con menor huella de carbono de toda Europa, y así podría continuar enumerando, como por ejemplo la fabricación de subestaciones para eólica marina en Cádiz y en Algeciras, ¿no? La mitad de la inversión industrial que está captando Andalucía es industria verde. Y eso tiene singular protagonismo aquí en Huelva y en esa transformación que lidera la IQB, ¿no? Fíjense las cifras que repasaba Juan del Olmo con Manuel Jesús. La cifra de negocio, estamos hablando del entorno de 12.000 millones de euros en los últimos 3 años, en algunos casos sujeto a ligeros vaivenes por el precio de la energía. 12.000 millones de euros de facturación de manera anual sostenida en el tiempo, eso es muy importante. Y quizás lo que más nos motiva a todos, fíjense, 26% de crecimiento del empleo en los últimos 4 años. 26% de crecimiento, para que se hagan la idea, y de nuevo comparando con el total Andalucía. El crecimiento industrial del empleo, el crecimiento del empleo industrial en Andalucía ha sido del 22% en los últimos 4 años. Es una cifra verdaderamente reseñable. Más 22% en 4 años. En Huelva, más 26%. Por eso hablamos de que Huelva está contribuyendo de manera decisiva a este impulso tan prometedor de la industria que estamos experimentando en Andalucía. Huelva acapara más de 1/3 de esa nueva inversión industrial que está llegando a Andalucía. De esos casi 20.000 millones de euros en los que ya estamos, 18.300, más de 1/3 están en Huelva y en algunos casos, bueno, pues representada por proyectos tan inspiradores como los que nombraba, ¿no? Fíjense, ese es el camino al que tenemos que continuar, que para nosotros lo que supone es una gran oportunidad. La industria representa una parte muy importante de las emisiones de CO2. Descarbonizar la industria lo que supone es una gran oportunidad para Andalucía. Fíjense, hay 3 sectores que a nivel europeo representan la mitad de las emisiones industriales. 3 sectores que son el acero, el cemento y el químico.
transformar el sector del acero, el cemento y el químico en una industria verde, en una industria que no emita, para seguir siendo competitiva, supone eliminar el 50% de las emisiones de la industria. Bueno, o sea, esos tres sectores concentran una oportunidad mayúscula y, por tanto, nosotros lo que estamos tratando es de poner foco, poner recursos, poner planificación en que ello ocurra, también por la vía de la celeridad administrativa. No hemos hablado de minería, pero es que también la industria extractiva, la minería metálica, está viviendo un momento clave en Andalucía y singularmente en Huelva. ¿Por qué? Bueno, pues pensemos, en Andalucía tenemos cobre. El cobre es el mineral esencial en la transición energética. Sin cobre, como me gusta expresar siempre, no puedes ni construir aerogeneradores, ni desarrollar el mallado de la red, ni construir vehículos eléctricos, ni hacer montones de cosas. El cobre es el mineral esencial. ¿Dónde hay cobre en Europa? En Polonia, en los Balcanes y en Andalucía. No hay en más sitios, ¿vale? En Andalucía tenemos 22 de los 34 minerales críticos definidos por la Unión Europea en nuestro subsuelo. Por tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Agilizar permisos de investigación y agilizar las autorizaciones de los proyectos más complejos de autorizar que hay, que son los mineros. Por tanto, hay proyectos nuevos autorizados tanto en la provincia de Sevilla como en la provincia de Huelva que contribuyen al dinamismo del que hablábamos antes, ¿no? Todo eso yo creo que pensamos, ¿no?, que es tremendamente importante y conecta con la oportunidad que supone la independencia energética que necesita Europa. Europa ha dependido siempre del gas ruso y de otras, desde luego no hay ni petróleo ni gas. Ahí me gusta afirmar que las renovables son el petróleo y el gas que nunca tuvimos. Esto es, nosotros tenemos el doble de radiación solar que la media europea. El mismo megavatio instalado en Andalucía o instalado en Alemania da el doble de rendimiento en Andalucía. Imagínense la ventaja que es eso en costes. Nuestra obligación es tratar de convertir eso en riqueza y en empleo, ¿no? No me quiero desviar mucho del guión que tenía más o menos pensado. Fíjense, nosotros ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, planificación. Tenemos planes de cadena de valor para 19 sectores industriales que consideramos los de mayor fortaleza y potencial para Andalucía. Ahí está el sector químico, el sector metalúrgico, ahí está el sector de la automoción, el de la madera y el mueble, el del recurso hídrico, el de la construcción industrializada, así hasta 19. Después tenemos una estrategia aeroespacial de Andalucía y una estrategia de minería sostenible de Andalucía. En esos 21 sectores contamos con los instrumentos de planificación adecuados. Estamos poniendo mucha agilidad administrativa. La famosa unidad aceleradora de proyectos de la Junta de Andalucía, eso es una ventaja competitiva que tiene Andalucía y que ahora están copiando otras comunidades autónomas y nos parece lo lógico, ¿no? Para nosotros eso es una extensión de la consejería, porque de los 140 proyectos que se gestionan a través de la unidad, 110 son de industria, energía y minas. Por eso a mí me gusta afirmar con mucho cariño que para nosotros es una extensión de la consejería. Más cosas, mucha proactividad, mucha atención a las empresas presentes en Andalucía, empresas que podrían venir a Andalucía, potenciales inversores. Yo les dedico personalmente la mitad de mi tiempo, mínimo un 40%, entre el 40 y el 50% de mi tiempo es para recibir o visitar empresas que invierten o podrían invertir en Andalucía, y lo mismo es el foco que pone mi equipo, delegados territoriales, viceconsejero, secretario general de Industria, etcétera. Última palanca que utilizamos, los recursos, las ayudas. Nosotros hemos puesto en marcha en 2025 500 millones de euros de inversión, 500 millones de euros de ayudas para la industria, 500 millones de euros más otros 200 que vienen en camino, 700 millones de euros solo entre 2025 y 2026, 1.800 hasta 2027. Mecanismos de ayudas que además están absolutamente diseñados pensando en las necesidades de cada sector y que siempre están logrando el ritmo de solicitudes que nos habíamos planteado, que superan los presupuestos previstos, ¿no? De manera que después elegimos los que aportan mayor riqueza y empleo, ¿no? Y les quiero anunciar una cosa hoy, que es que Huelva va a ser el primer valle cero emisiones netas para la industria, NZIA, a ver si nos ponemos de acuerdo en cómo llamarlo, ENCIA, es que no es fácil, NZIA, ENCIA, bueno, cero emisiones netas para la industria, Valle Cero Emisiones Netas, ya tenemos con un nombre más didáctico, pero fíjense lo importante que es esto, me quiero detener ahí solo un momento. Esa es una figura nueva que contempla la Ley de Aceleración de la Industria de la Unión Europea. Bueno, pues lo que queremos hacer es que Huelva sea el primero que desde luego propone Andalucía y probablemente sea el primero que se mueve en España. Tenemos ahí también a Navarra moviéndose con bastante agilidad, ¿no?
¿Qué supone que Huelva sea el primer valle en CIA de España? Bueno, pues va a acelerar los tiempos de permisos, los tiempos para las autorizaciones, que están tasados. Eso es siempre interesante desde el punto de vista de la gestión de la Administración. Tasar, establecer plazos concretos para las autorizaciones. Tasar la evaluación estratégica ambiental, que se va a fijar entre 12 y 18 meses máximo. Eso es muy positivo para la industria. Una ventanilla única que centraliza toda la interlocución, donde en mi Secretaría General de Industria y Minas, bueno, ahora estoy en funciones, en la Secretaría General de Industria y Minas de la Consejería de Industria, para simplificar la interlocución, mejores condiciones de financiación pública, disponibilidad de talento y capacidades al prever formación especializada en todo lo que se considera un valle en CIA y un efecto clúster, que es como denominamos la concentración de industria, talento e I+D en torno a una actividad, reduciendo costes de innovación y permitiendo escalar tecnologías a mayor velocidad, ¿no? Bueno, pues el primero que propone Andalucía, y así se lo transmití al ministro de Industria la semana pasada, va a estar aquí en Huelva. Aquí en Huelva. Cuando se forme el nuevo gobierno, pues si Dios quiere, pues pegaremos un acelerón importante con este tema. Y termino con algo que citaba Juan Demetrio, que es la necesidad de infraestructuras. Evidentemente, Huelva carece de las infraestructuras ferroviarias adecuadas, Huelva carece de las infraestructuras hídricas adecuadas, ahí está esa presa Alcolea, bueno, pues que ojalá deje de dormir el sueño de los justos y cuya finalización ha reclamado para sí el Gobierno de Andalucía, ¿no? Y de lo que conozco más en profundidad, como saben ustedes, de la infraestructura eléctrica. Aquí ocurren varias cosas. España invierte muy poco en infraestructura eléctrica, muy poco. Y eso lo he hablado 1000 veces con el Gobierno de España. España tiene topada por ley la inversión en infraestructura eléctrica en el 0,2% del PIB. 0,2% del PIB. Los países de nuestro entorno, o los países de referencia, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, invierten 0,4, 0,5, 0,6% del PIB. O sea, teniendo España la mayor oportunidad que tiene nadie en Europa, invertimos muy poco en infraestructura eléctrica. Y después tenemos a un Gobierno de España, bueno, que lanzó una planificación eléctrica nueva con objeto de adelantar un año. Está resultando todo tan lento y farragoso que yo dudo ya que consigan adelantar siquiera un mes respecto a la que finaliza este año en 2026. Hace 2 semanas he vuelto a hablar con la vicepresidenta tercera, Sara Agesen. Bueno, no terminamos para que se hagan a la idea, las comunidades autónomas enviamos nuestra propuesta en marzo del 24, estamos a final de junio del 26. Primer borrador disponible en octubre del 25, absolutamente insatisfactorio para Andalucía, que parte de una situación de infradotación del 40%, que ve reflejado en ese borrador menos de una cuarta parte de lo que con fundamento y prioridad hemos pedido. Alegamos antes del 15 de diciembre, estamos a 26 de junio y todavía no sabemos cuál es el próximo paso en la planificación eléctrica, ¿vale? Por tanto, eso se ha convertido en el gran obstáculo que tiene España para aprovechar la mayor oportunidad que ha tenido quizás en su historia industrial. Porque sin energía no hay forma de que un territorio avance. Sin energía no hay ni crecimiento ni progreso. Sin energía, por aterrizarlo más, no hay ni grandes proyectos industriales, ni construcción de infraestructuras, ni desarrollo de vivienda, ni apuesta por nuevas tecnologías como puedan ser el hidrógeno o el almacenamiento energético. Así que Andalucía, bueno, pues ha hecho, en propias palabras de la presidenta de Red Eléctrica Española, de Redella, la mejor propuesta de planificación que ha realizado ninguna comunidad autónoma, pero seguimos aquí a la espera de ver cuándo hay claridad sobre los siguientes pasos de esa planificación, ¿no? Eso, y podríamos seguir hablando de precio de energía y tal, pero no quiero hacerlo. Creo que lo ha hecho muy bien Juan Demetrio. Quiero finalizar finalizar como empezaba. Esta industria, la industria representada aquí en esta sala, con empresas tan potentes como las que están aquí con nosotros en estos momentos, estas empresas y sus trabajadores reúnen hoy las condiciones para desempeñar un papel absolutamente protagonista en una nueva etapa industrial europea. Europa durante décadas descuidó la industria, por razones geopolíticas vuelve a pensar en la industrialización, pero de la mano exactamente de los recursos que Huelva puede representar y tener a su disposición como nadie. Energía limpia a precios competitivos, puertos, empresas importantes, talento, conocimiento, know-how, todo eso está representado en esta sala. La obligación del Gobierno de Andalucía es seguir acompañándoos en ese camino con los mecanismos que os comentaba de planificación, proactividad,
agilidad administrativa y mecanismos de incentivo, de promoción pensados de manera certera y eficaz, porque somos conscientes de que desde aquí estamos construyendo entre todos un mejor futuro industrial, un mejor panorama de riqueza y empleo para nuestra queridísima región. Así que muchas gracias por vuestra atención y felicidades a IQV. Gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, consejero, por sus palabras, por su presencia y, si me lo permite, porque estos días en el entre bambalinas de este acto, los responsables de esta asociación de IQV, con la que he tenido la suerte de trabajar estos días preparando este acto, me decían, y me van a permitir que lo reconozca, que estaban muy contentos con lo que ha sido la relación con su consejería estos años. Yo creo que también al político le gusta que cuando llega al final, al menos de un tramo del camino, no sabemos qué pasará en adelante, se lo reconozcan. Así que, Jorge Paradela, que lo sepa, gracias. Bueno, creo que el escenario que aquí queda planteado es esperanzador, es bonito. Hemos hablado del presente en cifras, en datos, en realidades de la industria de Huelva, y nos acaba de dibujar el consejero la importancia y el peso específico que en el futuro va a tener nuestra provincia. Yo creo que merece la pena este escenario, estas dos ideas que quedan fijadas de esta mañana, que brindemos. Vamos a hacerlo a continuación, allí nos invita la IQV. Ha sido un placer, gracias por su atención. Buenas tardes.